Muchas gracias, señora Presidente. De verdad que es un honor para mí informar este proyecto de ley que la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado de la República me haya designado para darle el nombre de Eustaquio Sosa a este puente tan emblemático de nuestra patria, que además es una obra que vi nacer. Vi el momento en el que el diputado Marcos Portillo le transmitía la inquietud al ministro Heber en aquel momento. Y lo vi progresar. Y después me tocó participar del momento ese precioso en el que se juntaron Portillo con José Carlos Cardoso, que había sido el promotor por añares en el Parlamento y en todos los ámbitos de ese puente que une dos pueblos, pero que une dos departamentos. Y más que une dos departamentos, une todo el este del Uruguay. Y une el Uruguay convocante con el Brasil. Ese puente une todo lo que estaba desunido. Y como Eustaquio, por el medio de la tierra, por el medio del camino, siempre en el camino y fuera de las luces de la ciudad. Por allá, une la patria auténtica. Y hasta en eso es Eustaquio mismo. Es haciendo su camino y su camino propio, el camino de uno mismo, el suyo. Eustaquio era hijo del juez de paz de La Charqueada. Nació en La Charqueada, un 2 de mayo del año 39, y se murió hace poco, el 3 de noviembre del año 18. Múltiples libros de un hombre que fue completo, porque fue músico, fue intérprete, excelente intérprete. Terminó escribiendo poesía y escribiendo novela. Interpretó obras de teatro. Con Rado en 33, Alejandro Rado, con Alberto Restuccia y Luis Terminara en Montevideo. Dueño de una enorme, de un gran bagaje cultural. Un día nos contaba cómo arrancó todo eso, con los 1000 libros que su padre llevó a La Charqueada, que armó una biblioteca en La Charqueada que Eustaquio se la devoró toda. Que allí fue cuando se encontró con aquella magnífica obra del indio Pantagruel y el gran descubrimiento para él de lo que un día nos decía: yo no sabía que nuestro país tenía dos lenguas, que tenía el español y el portuñol, y que siempre decía que debería llamarse espagués por la preeminencia del español en ese caso. Estuvo, por la muerte de su padre, que también se llamaba Eustaquio Sosa, tempranamente dejó La Charqueada, pero nunca se olvidó de esos montes, de esa vivencia,
de que era un coronilla de esos montes. Estuvo en el seminario de Pupilo en Montevideo. Fue un hombre, y allí tuvo contacto allí recibió una formación muy profunda, porque donde tuvo familiaridad con toda la literatura clásica y tuvo una rígida enseñanza, pero además fue una siembra en una tierra de verdad fértil, porque era un hombre que adoraba leer, estudiar, conocer. De los hombres con más compromiso con la patria que conocí. Disimulada en su bohemia. Pero cuando la matriz del canto argentino ganó todas estas regiones, y esos eran los ritmos, y esa era la música, y esas eran las letras, Eustaquio supo mantener la llamita encendida del canto nacional auténtico. Y allí fue que, desde los 14 años, escribió canciones que quedarán para siempre. A esa edad escribió Lejos de 33. Es ahora que algunos criticaron porque nombra 16 veces en el texto, 33. 16 veces. No podían concebir ningún intelectual de la época una cosa así. Sin embargo, el pueblo dijo que ese era un himno, y tal vez es el que más ha entrado entre muchos que entraron y quedarán para siempre en la memoria de nuestra cultura nacional y de nuestra gente y de nuestros pueblos. Recibió muchos galardones, que hay que decirlo, porque como no le gustaba arrimarse a las luces, nunca fue cantor festivalero, fue cantor de la patria y de los boliches y de los caminos. Nunca estuvo de moda y siempre estuvo presente. Es ese candil, pero un candil de llama fuerte. Vivió 1000 sacrificios para ser cantor, que compartieron sus hijos, familia, su mujer, su madre. Decía que recibió el Charrúa de Oro en Durazno en el 86, por supuesto la guitarra blimareña en el 2000, el Premio Internacional El Gaucho, otorgado por los Rotarios de Uruguay y Argentina, un Bartolomé Hidalgo en Montevideo, la Puerta de la Ciudadela, en Minas, un Morosoli de plata. La Junta Departamental de Montevideo lo declaró ciudadano ilustre. El Festival de Colón, barrio en el que vivió, lleva el nombre de Eustaquio Sosa. Los blancos lo conocimos mucho. Casa de los Lamas. Todavía hablé de lo que eran aquellos fogones donde Eustaquio era figura central, con Carlos María Fossati, con Carlito Suárez de Lima.
el francés Rimbaud, el payador Juan Carlos López. Otro día dije que estaba Mauricio, estaba el Nono Yuria, los Zamborín, Manuel Capela, que no era blanco, pero era de ese fogón, el galleguayo, guitarrista formidable como el Molécula Ortega, que también, que era de las 4 guitarras de Citarrosa. Ese fogón allí o cuando el viejo Vila cerraba y había que irse para el Outes. Vino en el barco con Wilson. Fue juez, Eustaquio fue juez como su padre, en la novena de Cerro Largo, en los pagos de Jorge Saravia. Vino el golpe de Estado. No sé bien cómo es la historia verdadera, nunca pude conseguir que me hicieran el relato. Igual. La cosa es que vino el golpe de Estado y el juez nombrado para la novena, que fue juez, no sé si duró un día o una semana y no sé si lo destituyeron o se destituyó. La cuestión es que su rebeldía no le permitía ser juez en esa circunstancia. Sí, o se puede haber destituido también. Nos dejó cosas divinas propias y una que quiero contar una cosa, porque el último día, la última actuación de Eustaquio la vivimos en familia. A mí no me gusta contar así, hacer cuentos, cuando uno hace los homenajes no me gusta hacer cuentos de este tipo porque el homenaje no puede ser autorreferencial, no, es espantoso. Pero tengo que decir que en la Intendencia decidimos llevarlo a Melo, porque Eustaquio amaba a Melo y se sentía de Melo también. Y de sus más preciosas canciones se las escribió precisamente a Melo, aquella Paisaje, el sol su pincel dorado mueve sobre los maizales, unos viejos naranjales en soledad han quedado, algún grillo se ha quebrado en las durezas del suelo, un pájaro con su vuelo arma círculos muy lentos mientras tirita el convento en la cintura de Melo. Ese canto, que es el de un hombre buscando el espíritu de Aparicio, es eso. Es el espíritu de la libertad que anida en esa tierra. O aquel otro de Juanita Fernández, el homenaje a Juana de Ibarburú, ahijada del general Saravia. O Montonero del 70, cuando dice, mi abuelo dicen que fue soldado de Timoteo y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo, que fue en un combate ahí en las inmediaciones de la posta del Chuy, por ahí fue ese combate. Y lo llevamos para que cantara esas cosas. Federico Ricañi fue el que lo llevó, Gloria. Lo llevamos para que cantara esas cosas y las cantó y las grabamos y quedarán para siempre allí en la casa de Juana y en la posta del Chuy, en los lugares donde se celebre la libertad y las raíces de lo nacional. Y después tuvimos una preciosa guitarreada con amigos en un boliche donde todo fue silencio escuchando a Eustaquio. Y ahí nos contó cosas divinas. Y nos contó que la Santa Federación, que Artigas la quiso hacer y Rosas la defendió, como dice, y que Francisco Solano López fue por ella que murió, como bien nos dice el senador Camí, que esa él no la quiso grabar nunca. Creo que está grabada, pero grabada por otros, él no la grabó. Y no la grabó porque no era de él. Esa letra, nos dijo, era un actor de la Comedia Nacional, un tal Seoane, que además es increíble que le haya escrito, porque Seoane era comunista y no podía tener
Eustaquio no concebía que Seoane concibiera esa forma de percibir la libertad. La cantó siempre, fue emblemática siempre. Yo lo quería decir acá porque de estas cosas hay que dar testimonio también de la honradez de un hombre, porque esa canción todos siempre la tuvimos como que era de Eustaquio, y Eustaquio por respeto a su autor no la quería grabar. Por supuesto está grabada porque otros la grabaron, porque se la grabaron en algún boliche y tuvieron el buen tino de que quedara para siempre entre la música que distingue a esta patria. Cuando el diputado Portillo presentó el primer proyecto de ley, que después tuvo un final precioso porque al Parlamento, a la Cámara de Diputados, vinieron los niños de las escuelas de 33 y vinieron algunas figuras emblemáticas de un pueblo que se une detrás de una cultura propia que ha desarrollado de modo sin igual y que está desparramada por el pueblo en sus conocimientos de las letras, de los ritmos, de las razones que le impulsan a cantarle esas cosas sencillas y tan profundas de la vida. Portillo dice: una pluma limareña, la del payador Juan Carlos López, refiere. Con la voz y la guitarra de Pancho Ponce de León le describen con su voz ronca de las orillas matrereando entre notas de su guitarra. Y era así, era una voz ronca, está bien lo que dice Juan Carlos López, era una voz ronca que me atrereaba para salir. Era de la vieja escuela, la del cantar mostrando el alma. Siempre se le escuchaba en respetuoso silencio. La siembra de sus canciones perdura por milagrosas y andan en la boca del pueblo que las canta y que las honra. Eustaquio llegaba con su guitarra hasta los pueblos más humildes como hijo del camino, eso dice Juan Carlos, y lo toma Marcos Portillo. En manos de sus coplas manaban de esta tierra sus más heroicas historias. La llama sigue encendida en tu canto, Eustaquio Sosa, que ese es el estribillo de la canción. Eustaquio Sosa no solo mantuvo el hilo del canto nacional, que sobre eso tuvo debates divinos con el maestro Rubén Lena, en ese 33 fermental de aquella época. Cuando Lena vio que temblaba el canto nacional y fue a buscar ritmos y a tratar y a crear ritmos nacionales, Eustaquio le decía: ya está todo creado acá, y le dabas sus 150 canciones y esos viejos ritmos que había rescatado, que venían de la patria vieja, que se había rescatado en la familia con su tío Nene y con su padre y con su abuelo, pero que eran cancioneros del pueblo. Pero Eustaquio hizo otras cosas cuando se dio cuenta que no había material en las escuelas para enseñar la historia de la patria. Hizo una crónica, una verdadera crónica de todo el proceso de la libertad de esta tierra. Aquella canción de La Valleja es impresionante. Nos hace estar en el entrevero. Uno vive el entrevero cuando escucha a Eustaquio. Si tendría compromiso con la libertad, con la cultura, con las raíces, con las cosas, con la educación de los muchachos, con el futuro, con que todo pase hacia adelante. Envuelta en un manto blanco, la luna salió a buscarte por las orillas del pueblo, donde nunca duerme el hambre. Por las orillas del pueblo, la luna salió a buscarte. Sol del pobre, tu canción, lucecita de los ranchos, arroyo junto al camino, humilde malbón de patio, manantial treintresino sin igual, tan nuestro Eustaquio. Esto es parte de una obra
de homenaje del Cepillo y Tuarte. Por supuesto, se imaginan lo que desencadena la partida de un hombre como este. Eustaquio cantaba con sus letras, cantaba con su guitarra, con sus ritmos, pero especialmente cantaba con sus silencios. Había que esperar la sentencia que salía de su garganta y es como si saliera de su alma. Yo quiero, señora Presidente, terminar leyendo algo que me mandó alguien que compartió todo ese tiempo del nacimiento del canto en 33 y que lo ha cultivado todos los días de su vida y que lo conoce profundamente y que me lo escribió para esta ocasión. Y por lo que dice cuando empieza, lo escribió como para que lo diga yo y como para que lo diga como de parte mía. Y en realidad lo voy a leer tal como está, pero esto es del Serrano Abella. Esto es del Serrano Abella, que además sueña con que el puente se inaugure de vuelta y allí estén todos los cantores que defienden las raíces de nuestro canto y allí estén todos los niños de todas las escuelas, de todos esos pagos, para unirse cantando la canción que Eustaquio le dedicó justamente al puertito de la Charqueada y que lo pone en el título del libro, ¿no? Más allá de los grillos, Puerto Charqueada y otros pájaros. No termina nunca el título del libro, pero voy a leer lo del Serrano, señora Presidente, para terminar. Dice: ¿a cuántos de nosotros nos empujó la vida desde nuestro lugar de origen hasta acá, donde se legisla el destino del país, en representación de todos sus partidos? Por eso digo que lo escribió para que lo leyera yo y que lo dijera como de parte mía. Sería un enorme atrevimiento. ¿Cuánto sufrimos el desprendimiento, la lejanía, la distancia que se roba con sabor a querencia del tiempo y la transforma en dolor? ¿Y cuántos de nosotros la responsabilidad ineludible que de ahí venimos? Pinta tu aldea y serás universal. La voz de Eustaquio, aprovechando mezclado en aquella efervescencia cultural de la década del 60 que estalló en 33, se disparó al universo de la patria lastimando reminiscencias incomparables, agitando sabor a terrones distantes. No olvidó de dónde venía. Sin apartarse de su pago, disparó hacia el tiempo hecho voz y guitarra, genuino, auténtico, pintó los colores del pago, se vistió con ellos, desplegó por bordonas y gargantas gastadas en los boliches pobres del 33 dormido, con lámparas con sueño, madrugadas interminables gastándose en ese difícil dintel, ciudad-campo, campo-ciudad, donde habitan los barrios. El Laucha Prieto, conocedor de estas cosas y los hay, señalaba casi con tesón caprichoso que Eustaquio era una de las expresiones más auténticas de la honda historia del canto oriental. Que el puente Charqueada a Cebollatí lleve su nombre es el deseo de su gente, de su pueblo, de su región. Al final, errante, orejano, nostálgico, casi lo pidió. Y ahí reproduce parte de la canción de La Charqueada, mi puerto chiquitito, enclavado en el gran Cebollatí,
la guitarra que te nombra es un pedazo de aquel alma soledosa que se fue siendo gurí. Muchas gracias, señor presidente.